11 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Este es el espacio de radio y televisión de Algo por Decir, a través de Canal 5 Televisión y además también del diario digital más leído de la región, como es radiosudamericana.com, y a través de la 100.3 Radio Sudamericana. Un domingo bastante caluroso, algunos informes de meteorológicos marcaban que hoy iba a llover en el transcurso de la mañana. Parece bastante difícil que eso ocurra. Lo que sí es cierto es que la temperatura está bastante elevada en un día muy pero muy caluroso. En esta oportunidad está con nosotros la licenciada Graciela Pianalto, quien es licenciada en psicología y también dentro de la dirección de salud mental de la provincia de Corrientes. Está a cargo de dicha dirección. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias por venir. La verdad que hay muchísimas cosas como para hablar, porque en todo este contexto hay ciertos temas que por ahí en lo cotidiano nos abruman, nos asedian, pero hay otras cuestiones que son de carácter permanente. Hay otras cuestiones que pasan y que son de carácter permanente, como por ejemplo siempre se habló mucho del tema de las adicciones. ¿Y cómo se trabaja en ese contexto? Digo, ¿por qué? Porque también hay ciertas creencias populares o mayoritarias, es decir, bueno, una persona no me va a ocurrir a mí, y si me ocurre a mí, lo primero que hago lo interno, a un familiar que pueda ocurrir, o no me va a ocurrir a mí en lo individual, y después se encuentra uno inmerso en algo que la verdad no lo puede terminar de destrabar nunca. ¿Cómo lo miran ustedes? Bien, primero que nada, un consumo problemático. En realidad, cuando hace ya un tiempo y por una decisión de organismos internacionales, se comenzó a apostar por cambiar el término adicciones, ¿sí? Por el de consumo problemático. ¿Por qué? Porque cuando en realidad estamos hablando de adicciones, estamos hablando además de cierto tiempo, esfuerzo y situaciones que se perdieron, ¿sí? Que se dejó de pasar. En cambio, cuando se habla de consumos problemáticos, estamos hablando de una ventana de tiempo, de posibilidad de intervención que hace posible una mirada que se pretende más precoz, ¿sí? Uno no se despierta de un día para el otro adicto, ¿sí? Sino que es una carrera, por decirlo así, que se va formando, pasos que se van dando. Entonces, cuando hablamos de consumo problemático o de abordar lo que es el consumo problemático, estamos apostando a esa precocidad en la intervención. Pero ¿cuánto juegan entonces los contextos sociales, los contextos de amistades, el contexto de vida de cada uno? Justamente hablaste de la tríada de intervención, porque en realidad muchas veces se demoniza la sustancia, se demoniza la situación, se demoniza a la persona y en realidad tiene que ver con las tres cosas. Tiene que ver con la persona, tiene que ver con lo que aparece como llamativo, tiene que ver con los contextos, pero principalmente tiene que ver con la persona y todo eso que le rodea y las situaciones. Es muy difícil y es un tema muy complejo que en realidad cuando se aborda, y muchas veces, y eso es importantísimo, se va eligiendo siempre como un punto nada más, cuando en realidad toda intervención tiene que tender a la complejidad. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces y míticamente se piensa que la internación es lo que va a ayudar. Claro, se dice lo interno. ¿Eso es la solución? No, porque es como que funciona míticamente. Sí. Como que la internación es una caja de Pandora en donde entra, te diría hasta como digamos el video de The Wall, la persona va a entrar a esa máquina y va a salir transformada. Y en realidad hay un punto que tiene que ver con nuevos aprendizajes y con nuevas situaciones, pero esa persona no puede quedarse en esa caja, tiene que salir a su entorno, tiene que prepararse una familia, tiene que prepararse un contexto. Entonces la internación es un recurso válido y terapéutico, pero no es el de primera elección. Se tienen que pasar por otros dispositivos, es importante atravesar la persona y el contexto familiar, social, cercano que lo rodea, tiene que pasar por otras instancias primero, antes y agotar esas instancias antes de llegar a una intervención. Hay muchos contextos y hay muchos pruritos, como algunos de ellos dicen claramente que está inmerso exclusivamente todo este consumo problemático, como recién lo explicabas,
en la adolescencia y en la primera adultez. ¿Es verdad eso? Otro de los mitos. En realidad, por ser la adolescencia una edad en donde existen muchas vulnerabilidades, en tanto que hay proceso de constitución subjetiva, o sea, se está construyendo la identidad, se está aprendiendo, por decirlo de alguna manera, a vincularse con otro entorno y de otras maneras, pero en realidad las últimas estadísticas, por decir así, oficiales, hablan que el mayor consumo es exactamente entre los 25 y 34 años. O sea, podemos estar tranquilamente hablando de que la adolescencia sí la sufre, pero la que en realidad padece 25 y 34 años. Entre 25 y 34 años. Llegar al consumo problemático, ¿es una debilidad del ser humano? ¿Es la demostración de la debilidad del ser humano? Más que de la debilidad, de las diferentes vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque hay un momento de constitución subjetiva, que es la adolescencia, pero en realidad dentro de esa etapa de formación, para llegar a la adolescencia, uno tiene que haber atravesado distintos momentos en familias, sociales, de aprendizaje, etc. Dependiendo de cómo esos entornos te fueron dando herramientas para manejar la presión de grupo, para poder, digamos, tolerar las frustraciones, para aprender, digamos, que muchas veces la cuestión de los límites y la constancia no tiene que ver con prohibiciones, sino con, en realidad, otras posibilidades, van construyendo herramientas en las personas para hacer frente a todas esas situaciones que muchas veces ponen en juego a la misma persona. Bueno, pero entonces me estás diciendo que los contextos familiares son determinantes en esto. Y prácticamente, si bien también, y eso no vamos a ser ingenuos, están las cuestiones personales, las decisiones, porque si no, en realidad todo adulto es tiene la culpa papá y mamá, digamos. Claro. Y en realidad hay un momento en donde después de las elecciones, o mejor dicho, después de los mandatos de papá y mamá, es el adolescente adulto el que empieza a hacer sus propias elecciones. Pero esas elecciones son basadas en aquellos primeros mandatos. Los mandatos culturales tienen un peso. Por supuesto. Y en ese sentido también es muy importante pensar cuando uno habla, por ejemplo, hay un ejemplo de un supermercado, de un hipermercado muy famoso, que en algún momento, y después, digamos, desapareció esa posibilidad porque se metió hasta la Sociedad Argentina de Pediatría. Claro. En la cuestión, tenía un chango grande para hacer las compras, y cuando uno entraba en ese hipermercado estaba el chango grande y había uno chiquitito. Claro, sí, hasta hace poco había. Y decía futuro consumidor. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que uno de alguna manera graciosamente va incitando? A que en realidad el consumo, y de hecho está claro, el consumo ya empieza en esas estadias iniciales. Desde el momento que un papá, una mamá, un niño van a hacer las compras, y cuando hay alguien que tiene que decir que no, y muchas veces las historias se ven en la Pero está caja. bien, espera, pero vos me estás diciendo, no es lo mismo que vaya uno con uno de sus hijos y su hijo quiera una galletita, es decir, ese consumo y llegar a un consumo problemático, hay un abismo, me parece, ¿o no? No, porque tiene que ver con los límites. ¿Y con qué es lo que posibilitan esos límites? A ver, entonces vos me decís que parte de la clave de esto es el límite. Exactamente. O sea, ¿cuánto nos juega a los adultos culposos, padres culposos? Ahí está. Esta cuestión. Exactamente. Y pusiste el foco en una palabra que muchas veces no, digamos, es como vista hasta mala, pero tiene que ver, yo siempre digo, en situaciones que me ha tocado intervenir, esta cuestión de la culpabilidad y la responsabilidad. Más bien hablar de responsabilidad, la responsabilidad parental en la puesta de límites, en el acompañamiento. Estamos en una generación compleja, porque nuestra generación viene a ser una generación excesivamente culposa,
y que también se encuentra en una asociación en un momento en que vos te encontrás muchísimo padres queriendo ser amigos de los hijos. Exactamente. Lo cual es imposible. Imposible porque en realidad un padre, una madre, siempre va a ser un padre, una madre, no es igual que un amigo. No puede ver o compartir situaciones en esa paridad. Siempre un padre o una madre, más allá de escuchar la situación, siempre va a estar mirando con otro ojo, digamos, con otro ojo que mira no solamente la situación actual, sino lo que se puede venir. Entonces, esta cuestión de la amistad no es amistad, es en realidad confianza y comunicación. Fíjate vos que, sin ir más lejos, estaba pensando que de un tiempo a esta parte, lamentablemente, y ahora una de las cosas que nos ocupa es el tema de las UPD, justamente. Último primer día. Para aquellos que no tienen hijos adolescentes, les comento que hoy está entrando a vivirse el UPD. ¿Qué quiere decir el UPD? Aquellos chicos que van a egresar de la secundaria se juntan en el día de hoy, y especialmente si van mañana a la mañana, se recontramaman, se emborrachan con todo y van a la escuela completamente alcoholizados. Exactamente. Esa es la gracia del UPD. Esa es la gracia del UPD. Que son, digamos, como, fíjate vos, en esta cuestión que hablábamos, entre qué pasa con lo individual, es algo que empezó como una cuestión casi, digamos, de algunos, pero de un tiempo a esta parte, y no estamos hablando más de 5 o 6 años, o quizás un poquito más, es como una práctica social en la cual muchas veces, y hasta en algunos sectores, causa gracia, o en realidad causa polémica. Pero está avalado por los padres en muchos casos. Yo conozco casos emblemáticos de establecimiento acá, que son los padres que le alquilan quintas, le alquilan absolutamente todo, para que los chicos hagan eso y que al otro día vayan en ese estado de situación. Son los mismos padres los que muchas veces avalan eso. Por eso, justamente, volvemos al inicio. La responsabilidad del adulto comprometido en la crianza y acompañamiento de ese adolescente es lo que va a hacer la diferencia. Bueno, pero ahí el padre lo que te dice es: prefiero yo darle las medidas de seguridad a mi hijo para que se alcoholice, ya que se va a estar alcoholizando, va a hacer absolutamente todo en otro lugar, prefiero que lo haga en un lugar seguro. ¿Qué hago ante eso? ¿Y qué pasa con la seguridad cuando sale de ese lugar? Ahí está el tema de por qué hablar de un consumo problemático. Porque en realidad ese adolescente no nació con la conducta, digamos, o el hábito, digamos, de alcoholizarse o de tomar alcohol. Pero de alguna manera estas cuestiones sociales, culturales o de acompañamiento de los padres, en realidad, ¿qué estamos acompañando ahí? ¿Qué es lo que se está acompañando? Se está avalando un exceso que en realidad en ese exceso hay muchos comprometidos, muchísimos. Entonces, a partir de el trabajo conjunto, por ejemplo, que se hace con y no se puede dejar, de reconocer que al ser cuestiones de instancia privada, en realidad uno puede hablar, sugerir, pero en realidad la decisión última es del que va y paga. Claro. Entonces, desde lo que es la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública, junto con, por ejemplo, el Plan Más Vida, que depende del Ministerio de Coordinación y Planificación, que es el plan por el cual se vehiculiza en toda la provincia todo lo que hace, digamos, a prevención y asistencia en consumos problemáticos, se lanzó hace 3 días, en toda la provincia una campaña gráfica a través de flyers, a través, digamos, de las redes sociales de los centros, UPD, pero como el que tu UPD sea una propuesta diferente. Claro, eso es que me hace acordar, durante unos cuantos años se festejaba el Día del Estudiante. Y se festejaba el estudiante, me acuerdo claramente, en el Parque Mitre. Y terminaba con batallas campales. Exactamente. Era promocionado en su momento por gestiones municipales y hasta creo que provinciales. Hasta que después se cortó. Bueno, eso por lo menos no existió más en un conglomerado, digo. ¿Es un poco esa la idea de buscar cortar o poner freno a eso?
de poder en realidad ayudar a hacer pensar y reflexionar en otras propuestas, en propuestas diferentes. Justamente la iniciativa de cada lugar, al hacer los flyers o a trabajar, digamos, con no solamente los centros de día que están en la provincia, sino también distintos sectores docentes y de padres que puedan ver los flyers, es tratar de acompañar eso con una propuesta diferente, que el último primer día sea considerado una propuesta diferente. Ya está en cada uno ver cómo esa propuesta diferente se vehiculiza. Me quedé pensando mucho en eso, en el consumo y el consumo problemático, y muchas veces la respuesta está en el lado de la felicidad. De esa manera soy feliz, te dicen. ¿Qué concepto el de la felicidad? Sí. Bueno, fíjate vos que en realidad vamos al punto en donde me hubiera gustado empezar a conversar. ¿Qué pasa si nosotros estamos, por ejemplo, no nos conocemos? Sí. No nos conocemos, nos sentamos en una mesa y alguien nos presenta. Y vos me preguntas, Graciela, ¿qué trabajas? Y yo te digo, soy psicóloga. Automáticamente, ¿qué me dirías? No, depende, cada uno Sí, te puede responder cualquiera, te dice, bueno, o no sé para dónde vas. Perfecto. Muchas personas al decir soy psicóloga te dicen, bueno, pero... se reacomodan, sí, como que si le estás por psicoanalizar ahí directamente, claro, a eso voy. Sí, tenés razón. Voy a hablar, error mío. No voy a hablar, o no me van a empezar a analizar, o yo no estoy tan loco como para sentarme al lado de una psicóloga. Pensar que es una cuestión de loco. Eso pensé que ya había pasado de moda, pero eso evidentemente, eso era el siglo pasado, pensaba, pero bueno, no, evidentemente sigue siéndolo. En algunos sectores sigue siendo como un tabú poder hablar de estas cuestiones. Y pasa eso, que en realidad cuando alguien dice psicología, psiquiatría, salud mental, automáticamente el que escucha lo asocia con la pérdida, o sea, con la pérdida de esa estabilidad. Si yo tengo que hablar de salud mental, hablo exclusivamente porque necesito ir a un profesional porque estoy en un contexto complejo de adicciones. Por ejemplo, o en realidad estás en una situación de padecimiento subjetivo que te hace pensar que necesitas un profesional. Sí. Cuando en realidad el campo de lo que es la salud mental es justamente tan amplio y abarca toda ese cúmulo de habilidades, herramientas personales que vos tenés, que cada persona tiene, para poder pilotear el día a día como puede, ¿sí? Como puede y con las herramientas que tiene. Eso es lo que hace a tu conjunto de herramientas para cuidar tu salud mental. Pero también tenemos... ¿Cómo la cuidamos? Bueno, ahí está el tema. Está bien, pero también tenemos una sociedad que nos demanda el éxito permanente. Claro. Que tenemos que ganar. Desde lo económico, desde lo social, tenemos que todos los días ganar. Porque no se tolera el fracaso. O no se tolera algo que puede decir, no, en realidad no lo lograste o no lo obtuviste. Se denomina fracaso. O es victoria o es fracaso. No hay punto medio. Bueno, ahí fíjate, es una de las grandes situaciones, por decir así, que constantemente se tiene que trabajar en esta cuestión de la construcción de ese ideal de éxito. Porque en realidad, por más que sea como una vara muy alta socialmente hablando, sabemos que en el contexto cotidiano no es así. Y llegar, o mejor dicho, no poder llegar a eso es lo que muchas veces aplasta, frustra en todos, niños, adolescentes y adultos. Entonces, poder en realidad pensar en salud mental tiene que ver en pensar todas aquellas situaciones que en realidad ayudan a fomentar, a cuidar, a desarrollar. Y ahí tenemos todas, digamos, las, por decir así, sugerencias en cuanto al abordaje clínico, en cuanto al abordaje médico, en cuanto al abordaje deportivo, cultural, etcétera. Y te tiro un dato que seguramente no vas a saber. A partir de ahora en tu agenda tiene que figurar el día 20 de marzo. ¿Por qué? Día Mundial de la Felicidad. Mira vos.
Día Mundial de la Felicidad. Bueno, pero ¿qué es el Día Mundial de la Felicidad? El Día Mundial de la Felicidad es una invitación de la OMS y de las Naciones Unidas a pensar y a poner en agenda, esto es un dato muy importante, poner en agenda pública qué hace cada lugar para fomentar esa felicidad en las personas, en los lugares que habitan. Bueno, pero la felicidad que es una cuestión amplia, pequeña, individual. Totalmente. En todo sentido. En todo sentido. Porque si en realidad pensamos usualmente pensamos solamente en la felicidad como una situación individual, personal, cuando en realidad tiene digamos, muchas vertientes. En las últimas mediciones, por ejemplo, uno del segundo o tercer país, no me acuerdo cuál era el primero, segundo o tercer país más feliz del mundo por los distintos índices que van midiendo, tiene que ver con Noruega. Claro, allá en el frío extremo en el norte de Europa. Ajá, por ejemplo. Y lo primero que yo pensé, sí, igual que vos, ¿qué tiene que ver con el frío? Justamente las condiciones climáticas adversas. hacen a que las personas encuentren no solamente distintas posibilidades y tengan que crear constantemente situaciones en donde tanto a nivel individual como social puedan tener lazos o poder, digamos, seguir relacionándose a pesar de esas cuestiones. A ver, vos me decís que cuando uno tiene mayor cantidad de dificultades, una de las grandes es el mayor lugar para encontrar las herramientas para ser feliz. Poner a prueba las herramientas para ser feliz. Y ellos, por ejemplo, decían que una de las cuestiones, y que me hacía pensar mucho en qué pasó después, digamos, de la pospandemia, tenía que ver con las relaciones sociales. Con poder encontrar espacios realmente de relación social, de relacionarse, de observar la naturaleza, de tener espacios, digamos, tiempos de conexión con uno mismo y la naturaleza. ¿Cómo se mide la felicidad? Tendríamos que llamarla a los noruegos. Sí, ¿no? Por eso te pregunto, ¿cómo se mide? Eso lo determinó la Organización Mundial de la Salud, el país más feliz es Noruega. Sí, la OMS y Naciones Unidas. ¿Y nosotros cómo estamos? No figurábamos en ese... ¿No estábamos? No, España estaba en el lugar 32, por ejemplo. Porque me pregunto cuáles son los parámetros de felicidad que ellos manejan. Tendríamos que llamar a preguntar. Sí. O sea que cuando recién hablaba, también iba el fracaso en todos los aspectos y la victoria en todos los aspectos. O sea que me quedaba pensando, me quedé impactado por una cosa que en la individualidad me ocurre y siempre me digo, qué bárbaro, qué loco. Una actividad deportiva que la incorporé hace más de 10 años es correr. Entonces digo, corro. Y la primera pregunta me dicen es, corrí 3 maratones, tuve la oportunidad de correr, de completar los 3 maratones, de llegar a los 42 kilómetros. Pero me dicen, ¿y cuántas maratones ganaste? Digo, pero no pasa por ahí, no. Digo, pasa por otro lado, por completar un objetivo personal, porque en realidad en el desarrollo me hizo muy bien, porque mentalmente me sentí muy bien, porque... ¿Cuánto...? Eso es un poco también en nuestro ADN, es decir, el desarrollo deportivo tiene que ser sí o sí entendido como victoria-derrota. Ahí está. La felicidad tiene que ver con los procesos, no con los puntos de llegada. No con el resultado. No con los resultados, sino con los procesos. De hecho, fíjate, vos mismo estás diciendo, en realidad de las 3 maratones, en realidad la satisfacción se da de completar. La Eso que mejor la pasé fue la que terminé con el tiempo más largo. En el sentido de decir, con la que tardé más en llegar, fue la que mejor la pasé. Y la que terminé más atrás en el número, pero no me interesó. Llegué perfecto, llegué bien, contento, feliz porque cumplí la meta, pero no gané. ¿O sí gané? Evidentemente es la que ganaste. Internamente es la que ganaste. Claro. Porque además la disfrutaste. Claro.
eso es lo que uno por ahí, insisto en esto, digo, desde la mirada del otro, porque yo tengo clarito eso, que para mí es eso, pero la mirada del otro lo primero que te dice es, ¿ganaste? No ganaste. O ¿qué ganaste? Te dicen. O esa enorme frustración que la otra vez miraba y decía, bueno, Reutemann llegó a ser número 2 del mundo y se lo tildaba como un fracasado. Lo mismo que Coria no llegó a ser número 1 del mundo, número 3 del mundo llegó a ser y se lo tilda como un fracasado. Ese también es un poco el parámetro nuestro, es el que tendría que cambiar. Toda construcción social tiene que ver con ambas partes, con la apuesta individual y también con lo social. Estos mandatos que vos decís del éxito constante, del individualismo, de que en realidad es algo que así de la misma manera en donde hay personas que pregonan eso, también por otro lado tenés grandes exponentes que en realidad cuando pueden sacarse ese sello de lo individual lo hacen. Michael Jordan te dijo siempre y repiten, es uno de los principales que me gusta mucho como una de las personas motivadoras por excelencia. Dice, en realidad el jugador puede, qué sé yo, ganar situaciones, pero en realidad es el equipo. O sea, en todo momento se apunta, cuando hay algunos que intentan ponerte la individualidad, te dicen, no, en realidad es lo otro, es el equipo, es lo social, son las satisfacciones en otro sentido. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con eso, con ese interjuego y con que en realidad cada una de esas apuestas sea la que en realidad uno se puede acomodar y no con la que le acomodan. Gracias por venir. Gracias a vos, Daniel. Muy interesante escucharte como siempre. Gracias. Gracias a vos. Graciela Pianalto con nosotros. Nos vamos, regresamos dentro de 7 días, si les parece. Algo por decir televisión. Seguimos 30 minutos más con Algo por decir radio. Gracias.